Soy Javier Mestre y acabas de conectar con Valor Compartido Podcast, el podcast semanal en el que te ofrecemos información de actualidad sobre sostenibilidad y responsabilidad social. Puedes recibir todas las semanas este podcast registrándote a nuestro newsletter en nuestra página web www.valor-compartido.com. ¿Qué concepto tiene México de la responsabilidad social? ¿Quiénes están a cargo del área de responsabilidad social en las empresas mexicanas? ¿Qué prioridad tienen los objetivos de desarrollo sostenible para las empresas mexicanas? ¿Qué opinan los consumidores de las empresas con RSE? En definitiva, ¿cuál es el panorama de la RSE en México? Hoy, 19 de julio, lo conoceremos de la mano de Gwenel Gerard, directora de Responsable, agencia de RSE, que ha elaborado por segunda ocasión este completo estudio. ¿Quieres conocerlo? Empezamos. Bien, hemos llegado de nuevo al espacio de entrevistas en Valor Compartido Podcast y hoy les tenemos una sorpresa. Vamos a hablar, ayer se presentó el panorama de la responsabilidad social en México. Es una reedición de un estudio creado por la Agencia de Responsabilidad Social Responsable. Para comentarnos cada detalle, para que conozcan cómo está la situación de la responsabilidad social en México, tengo conmigo a Gwenel Gerard. Ella es la directora y fundadora de esta agencia de responsabilidad social, que, Gwenel tiene 13 años de experiencia, Responsable tiene 8 años, ¿no?, desde su fundación. Hace poquito que celebran el aniversario y nada, primero de todo agradecer, Gwenel, que hayas accedido a dedicar, porque tu agenda es apretadísima con la presentación que tuvieron ayer de este estudio. Muchísimas gracias por acceder a que te entrevistemos. Muchas gracias a ti, Javier, por esta invitación. Nos emociona muchísimo el poder justamente compartir todos los resultados de este estudio que tanto nos costó sacar. Yo creo que es súper interesante. Gwenel nos va a ofrecer pinceladas, ¿no?, de lo que es este estudio, pero luego nos contará para aquellos que quieran profundizar mucho más dónde pueden conseguir y cómo pueden conseguir este estudio. Bueno, primero de todo, porque este estudio ya hicieron uno en 2013, ¿cierto? Hace 6 años. Ya han decidido reeditarlo. ¿Por qué? ¿Por qué esa reedición? ¿Con qué objetivo? Pues mira, en el 2013 fue toda una aventura, porque fue la primera vez que Responsable se lanzaba en hacer un estudio de mercado, en particular sobre el tema de responsabilidad social. Entonces fue una gran aventura, fue muy difícil, la verdad, entre que crear el cuestionario, tener una metodología que sea buena, que no sea criticable después, que realmente nos dé datos confiables. Y fue difícil también conseguir que la gente lo contestara, porque una cosa es tener una encuesta bonita, pero otra cosa es que la gente lo conteste para poder de ahí sacar tendencias interesantes. Entonces fue toda una aventura y nos fue de maravilla. El estudio 2013 fue un éxito, tuvimos más de 1,500 respuestas, más de 800 empresas participaron y nos sirvió a todos los que estamos en el mercado de la responsabilidad social. A las empresas les sirvió de benchmark, o sea, fue la forma de ver qué hacen las demás empresas, cuánto invierten, cómo gestionan el tema de responsabilidad social, a qué área pertenece el tema, cuáles son los retos, las barreras que enfrentan, por qué comunicar o no, etcétera, etcétera. Finalmente les sirvió como un apoyo para la toma de decisiones. Les daba datos concretos para poder inspirarse. Por ejemplo, me han mencionado que los sueldos, la negociación de sueldos en algunas empresas se han hecho según los datos que nosotros alojamos en nuestro estudio. Igual para decidir qué acciones manejar con la cadena de valor, todos los temas de qué canales de comunicación son más pertinentes. Esos son algunos ejemplos, pero finalmente un tema que fue interesante también fue el concepto del consumidor. Pudimos reforzar la idea de que el consumidor sí es un consumidor consciente, pero que no tomaba tanta acción ante los temas de responsabilidad social. No actuaba, no modificaba forzosamente su forma de comprar.
Los medios de comunicación también pues lo aprovecharon a tope porque pues les dio datos cuantitativos y hasta encontramos que líderes empresariales, presidentes de cámaras empresariales utilizaron nuestros datos en algunos discursos. Entonces, obviamente, pues después de 5 años dijimos ya es muy buen momento de actualizar este estudio para poder actualizar y conocer las nuevas tendencias, saber cómo habían evolucionado estas estadísticas, cuáles eran las tendencias y condiciones actuales y finalmente invitar al mismo tiempo a generar como un marco comparativo entre 2013 y 2019 a todas las empresas. La verdad es que nuestro objetivo era sacar este estudio 5 años después, es decir, estudio 2013, estudio 2018. Iniciamos los trabajos en agosto de 2017 y pues por pues el destino, ¿no? Luego se derrumbó pues todo el plan junto con nuestras oficinas en Álvaro Obregón 286 y pues a pesar de la complejidad de la situación, la verdad es que de los que sobrevivimos decidimos que si había un proyecto que sacar adelante era ese. Era ese porque ese día, el 19 de septiembre, era para nosotros el kickoff. Y entonces, pues el kickoff obviamente pues ya no tuvo lugar, pero dijimos esto es una señal, lo tenemos que sacar. Entonces, pues gracias finalmente a empresas como Cemex, Biopapel y otras más, el proyecto pues finalmente ya salió. Más de 40 aliados, sobre todo cámaras empresariales, nos han ayudado con la difusión del cuestionario y entonces obtuvimos más de 3,000 respuestas, o sea, el doble que en el 2013. Más de 800 empresas grandes, más de 800 MIPYMES, entonces tenemos un estudio muy fuerte que vale la pena consultar. Claro, nos has adelantado un poquito eso, cómo lo hicieron a través de encuestas que respondieron un total de 3,000 personas, todas las mexicanas, ¿cierto? Todos en México. Todos en México, entonces, perdón. Empresas, Sí, gracias por el detalle, porque ni tú ni yo, digo, sí somos mexicanos, pero no de nacimiento, entonces... De corazón. Ok. Pero que están aquí en México trabajando en temas de responsabilidad social. Exactamente o no. Sí, todas las empresas que contestaron, empresas y personas, porque tuvimos consumidores, tuvimos especialistas, consultores, etcétera, todos laboramos en México. Pero de las empresas que contestaron, no todas trabajan en responsabilidad social. Y justo eso era uno de los aspectos interesantes que medir. ¿Por qué? ¿Por qué sí o por qué no trabajar en responsabilidad social? Entonces, es parte de los filtros, o sea, es parte de la metodología, digamos, que usamos para la aplicación de este cuestionario, con una serie de filtros. Si tú llegabas a contestar la encuesta y pertenecías a una empresa, entonces primero queríamos saber si tu empresa trabajaba en responsabilidad social o no. Y si tú estabas a cargo de la responsabilidad social o no. Entonces, se arma como un árbol para poder entonces sacar tendencia o preguntar más bien las preguntas más adecuadas, más enfocadas a cada perfil. Y entonces todas las personas que no eran de empresas se iban o a contestar un cuestionario de especialistas en responsabilidad social, si es que así se habían autocalificado, aunque vinieran de gobierno, de universidades, profesores que enseñan la materia de responsabilidad social, etcétera, o se iban directamente a consumidores para ver un poco pues cómo son las tendencias hoy en las compras. Ok, bueno, pues vamos a empezar a desmenuzar un poco el estudio, ¿no? Entonces, cuéntame cuáles son los principales hallazgos del estudio, cuáles has destacado, que además, bueno, he de decir al oyente que yo, claro, tengo delante los papeles que está utilizando con él y veo que tienes buenas noticias. Pues empecemos por las buenas noticias. Sí, claro. No sé, bueno, viene siempre la pregunta, ¿no? ¿De qué prefieren, las malas noticias o las buenas noticias? En este caso empecemos por las buenas. Empecemos por las buenas. Mira, sinceramente es un montón de noticias que tenemos. ¿Por qué? Porque son 120 páginas, son más de 120 páginas de estudio, entonces pues invito a todos los que nos escuchan a que consulten el informe final que es descargable en nuestra página web responsable.net y es totalmente gratuito. Okay. Pero haciendo como un resumen y mencionando solo algunos de los hallazgos, primero empezamos por un tema geográfico. Okay. Encontramos, por ejemplo, que en la región del sur y del Golfo las empresas están entrando al tema cada vez más. 1 de cada 2 empresas
tiene menos de 3 años trabajando en responsabilidad social. Uh-huh. Pero es una región que hoy es bastante activa en estas temáticas. De hecho, hay muchos eventos, hay muchas conferencias, y entonces es muy... no encuentro la palabra en español, pero nos da muchísimo gusto ver que esta región le está dando ese empuje. Claro, que está muy incipiente. Exactamente. Dentro de las buenas noticias, ¿qué más te diré? Hay ciertos conceptos que han aparecido o se han reforzado, digamos, en estos años. Por ejemplo, el concepto de estudio de materialidad. Okay. El estudio de materialidad en el 2013, claro que ya existía, ya se mencionaba, pero no era todavía tan conocido, tan difundido. Entonces, en ese estudio 2019 estamos notando la diferencia claramente. En el 2013, cuando 20% de los encargados de responsabilidad social comentaban conocer el concepto de responsabilidad social, en el 2019 estamos hablando de un 35%. Para nosotros, responsable como agencia de responsabilidad social que se dedica a la asesoría, es una cifra sumamente importante. ¿Por qué? Porque los temas de estudio de materialidad justamente van directamente relacionados con el tema de estrategia de negocios. Un estudio de materialidad es lo que te permite entender las expectativas de tus grupos de interés. Entonces, te permite crear o ajustar, digamos, tu estrategia de responsabilidad social para que esté más alineada con lo que esperan afuera de ti. Y que además esté cruzado con la visión de negocios, y que sea ese cúmulo, ese cruce entre lo más importante para el negocio y lo más importante para tus grupos de interés. El hecho de que muchas empresas no conozcan este concepto, no consulten a sus grupos de interés, hacen forzosamente que su estrategia de responsabilidad social pueda quedar algo débil, finalmente. Entonces, para nosotros es una cifra extremadamente alentadora. Ahora, podría hablar muchísimo, dar muchísimos datos. Bueno, me imagino que también estará la cruz de la moneda, ¿no? Sí. Digo, acabamos de hablar de la cara. Claro. Mira, dentro de las noticias tal vez no tan buenas, dentro de los retos que se han identificado para los próximos 5 años, para que crezca la responsabilidad social en México, mencionan primero el 48% de los encuestados el medir impactos de forma eficiente. Entonces, esto pues no es una sorpresa. La medición de impactos es como uno de los temas tal vez más tratados el día de hoy. Es un punto de inquietud claro en las empresas. El segundo es permear la responsabilidad social de forma transversal, con el 38% de los encuestados. Y esto sí nos preocupa. Nos parece muy bien y tiene que ser un tema transversal, pero donde nos preocupa es que cuando preguntamos a los encargados de responsabilidad social qué tan involucradas estaban pues toda una serie de áreas y qué tanto era necesario involucrarlas, los resultados no son buenos. Hablando de asuntos corporativos, hablando de relaciones institucionales, hablando de relaciones con inversionistas, que son áreas fundamentales para que justamente el tema sea transversal y que sea alineado a la estrategia de negocios, pues ni están tan involucradas y ni siquiera los encargados de responsabilidad social consideran que es importante involucrarlas. Y eso fue un poco exactamente un punto de inquietud, de oye, o sea, tú tienes la oportunidad de sumar a áreas, tú mismo estás reconociendo que necesitas que el tema sea transversal, pero ni sabes con quién hablar, quién sumar para poder tener un impacto más importante dentro de la organización. Entonces, eso sí fue algo que nos llamó la atención. Y otro tema que es una gran decepción.
Mira, en el 2013, cuando hicimos el estudio, invitamos a consultores. Los consultores les hicimos como un cuestionario especial para tener su opinión como especialistas, y la verdad es que sus respuestas ayudaron muchísimo. Fue muy interesante el poder compartir la visión de estos especialistas para que las empresas pudieran tomarlas en cuenta al momento de implementar la responsabilidad social. Entonces, este año lo quisimos ampliar porque dijimos, no hay solo consultores. Hace rato hablábamos de profesores de universidad, personas del gobierno, hasta medios de comunicación que están especializados, personas en los gremios que también pues llevan a cabo el Comité de Responsabilidad Social, etcétera. Y entonces lo abrimos, este cuestionario de especialista, a ellos. Obviamente se autocalificaron, dijeron, pues sí, soy especialista o tengo experiencia. Y de repente hasta pensamos que teníamos un problema en nuestro cuestionario porque 500 personas se autocalificaron como especialistas. Entonces, pues verificamos y claro que no teníamos problema en el cuestionario, sino que la gente es tal vez muy positiva al respecto de su conocimiento. Y total que al analizar las respuestas de estos supuestamente especialistas, fue extremadamente decepcionante porque no corresponde a una realidad empresarial y por lo tanto sus consejos hacia las empresas no eran pertinentes, y muchas veces a lo largo del estudio tuvimos que regresar solo a la perspectiva de consultores. Nos preocupa. Nos preocupa porque estas personas son las que participan muy activamente en la promoción del concepto y de otros conceptos relacionados, y sentimos que entonces esta promoción del concepto puede ser de alguna forma errónea. De hecho, el 25% de las empresas grandes justifican que no trabajan en responsabilidad social por la misma dificultad del entendimiento del concepto a nivel gerencial y directivo. Y el segundo obstáculo que enfrenta México para el avance de la responsabilidad social es la falta de difusión del concepto, mencionado por 43% de los encuestados. Entonces, o sea, el entendimiento y la difusión son uno de los temas más complejos en México y en muchas partes del mundo, pero además nuestros supuestamente especialistas no son tan especialistas. Entonces, claro que en Responsable pues nos quedamos algo preocupados al respecto. Esos son pues algunos de los hallazgos, son muchísimos más. ¿Y qué tal las diferencias entre el estudio de 2013 y 2019? Primero me atrevo a hacerte una pregunta. Digo, siempre trabajamos cuando pensamos en un proyecto, a veces nos armamos un pequeño preconcepto, ¿no?, de qué creemos, ¿no? O sea, bueno, tú, lo hemos dicho antes, tienes mucho recorrido, trabajas día a día en temas de responsabilidad social y, bueno, pues te permite eso tomar el pulso de la realidad de la responsabilidad social en México. No sé si esperabas otras cosas cuando pensaste en repetir el estudio con lo que te has encontrado. Pues mira, yo tenía esperanzas de que iba a haber más cambio, la verdad, una evolución más clara. Entonces, en eso sí me decepcionó un poco, y sin embargo hay también datos que son muy alentadores. Siento, es un feeling, pero siento más conciencia de lo que hace falta. Es decir, que siento que las empresas cuando contestan el cuestionario son más críticas con ellas mismas, más conscientes de que, por ejemplo, no están su estrategia de responsabilidad social no está tan alineada a su estrategia de negocios. Por ejemplo, en particular, si recuerdo bien, en el 2013 el 56% de las empresas grandes comentaba que su estrategia de responsabilidad social estaba totalmente alineada con su estrategia de negocios. En el 2019, solo el 47%, o sea, se redujo un 10%. Bueno, sí. Entonces, para mí no lo tomo como algo malo, lo tomo más como una conciencia de que hoy la gente lo piensa más y reconoce, pues sí es cierto,
no estamos 100% alineados con el negocio. ¿Por qué? Porque en aquella época pensábamos que era lo suficientemente alineado, porque tal vez el tema de la filantropía era más presente, mientras que ahora, pues con el auge de los estudios de materialidad, para empezar, pues ya la relación con la visión de negocios está pues mucho más cercana. Entonces sí, abren los ojos y dicen, es cierto, me falta. Y eso es algo muy bueno. No, y a la altura del año, ¿no? Bueno, del partido en estos temas de responsabilidad social, cada vez es más fundamental, ¿no? Que esté alineada. Digo, escuchamos más cada vez en el discurso en estos temas de difusión, quizá falta un poquito más de entendimiento, pero de que la responsabilidad social tiene que estar mucho más alineada, ¿no? al negocio. Qué curioso. Sí, y de hecho es algo que hemos sufrido muchísimo en Responsable. Cuando empezamos a operar en el 2006, en el 2006 como asesores en responsabilidad social, la marca Responsable en sí 2011. Entonces vamos a hablar del 2011 más bien. Desde el 2011, que no está pues tan lejos del día de hoy, empezamos hablando justamente cómo la responsabilidad social debía ser una estrategia rentable para las empresas. Se cerraron no sé cuántas puertas. O sea, la recepción no fue buena porque justamente decían, ¿cómo te atreves a relacionar la rentabilidad con la responsabilidad social? ¿Cómo puede ser un tema de negocios cuando al contrario tiene que ser algo aparte? Entonces, pues sí, me alegra mucho que hoy no solo sea algo que se está fomentando a través de eventos, conferencias, cursos, hasta libros, etcétera, sino que en este estudio ya aparece que las empresas son más conscientes. Oye, y de hecho también, digo, en 2013 se estaba trabajando en la construcción de lo que te voy a comentar, de la agenda post-2015, que es la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que justo también propone al sector privado, propone a las empresas, las Naciones Unidas, que haciendo negocio resuelvan, ¿no? o den soluciones, pues los súper grandes retos que tenemos hoy en día como sociedad en aspectos, digamos, económicos, ambientales y sociales, ¿no? ¿Qué tal Correcto. La presencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en este estudio? Pues mira, para empezar, eso fue uno de los temas nuevos que incluimos, porque en el 2013 pues no había... No, exactamente, eso es un capítulo totalmente nuevo, el de ODS. 50% de los encargados de responsabilidad social de empresas grandes comentan que ya usan justamente los ODS para establecer metas internas. Entonces, creo que es una bastante buena aceptación. Donde tenemos nuestras reservas como agencia de responsabilidad social, es luego las ganas de trabajar en todos los ODS cuando finalmente pues uno sabe que no puede incidir tan bien, ¿no? En cada uno de ellos. Cada uno, sino que hay que enfocarse. Las empresas en sí se comprometen a trabajar en 2 ODS en particular. Los que más mencionaron fueron el ODS 8, que es de trabajo decente y crecimiento económico, y el ODS 5 de igualdad de género. De los menos mencionados, está vida marina, que eso sí, pues es algo preocupante más en México, donde hay costas por todos lados y una fauna pues muy importante, y hambre cero. Y eso sí, por ejemplo, nos sorprendió un poco más. Hambre cero, el ODS número 2, de hecho fue mencionado por un 18% de las empresas, pero por ninguna empresa de la región sur y del Golfo. Ninguna. Llama la atención. Sí, muy llamativo, sí. Sí, y pues ahí en el capítulo descubrirán muchos datos sobre la medición, o sea, la medición de la contribución a los ODS, etcétera, pero quisiera compartir nada más el tema de consumidores, porque a ellos también les preguntamos desde su perspectiva a qué ODS se debería de dar atención en prioridad, y nos contestaron que el ODS 4, que es de educación, el 65% mencionó educación, y el 40% mencionó el ODS 1, que es de fin de la pobreza. Órale. Entonces, esos son tal vez algunos tips también para las empresas que quisieran posicionarse en el corazón de los consumidores mexicanos. Y ya para finalizar, lo pondremos en la descripción de este audio,
pero ¿dónde la gente puede encontrar el estudio? ¿Dónde lo podrá encontrar? ¿Cómo podrán acceder a él? Para, digamos, poder revisarlo a detalle. Digo, ahora que empieza el fin de semana, que tendrán más tiempo, ¿no? Para consultarlo, ¿qué pueden hacer? Mira, lo pueden descargar en nuestra página web www.responsable.net y ahí verán directamente los accesos para poder descargar gratuitamente el PDF. Yo les aconsejo que lo tomen tranquilamente para leerlo, que no piensen leer las 120 páginas de una vez, sino que lo conserven más como una referencia de negocios. Cuando tienen alguna duda, alguna pregunta sobre tendencias en el mercado, que se vayan refiriendo a los distintos capítulos. Tenemos ahí temas como el entendimiento del concepto de la responsabilidad social, cuál es el alcance, por qué sí, por qué no trabajan en responsabilidad social, la estructura, es decir, el tema de áreas, qué personas están a cargo, el tema entonces, de perfil también de hombre, mujer, qué sueldo, qué edad, qué estudios, quién trabaja en responsabilidad social. Todo el tema de la implementación con todos sus retos, barreras, claves de éxito, la comunicación interna, externa, los impactos y beneficios, todo el tema de la perspectiva de consumidores y finalmente este capítulo de ODS, que es nuestra novedad 2019. Antes de despedirnos, digo, son 120 páginas, sé que son muchos temas los que has comentado, los ejes temáticos de este estudio, pero ¿querrías acabar con alguna conclusión general? Pues creo que México en el tema de responsabilidad social está avanzando. La verdad es que como asesores en responsable lo vemos todos los días. Las empresas son más maduras y entienden cada vez mejor justamente cómo manejar esta temática sin que sea fuera de la empresa, sin que sea visto como un gasto. El interés para contestar la encuesta lo enseñó también. Si 3,000 personas tomaron el tiempo de contestarlo, creo que nos enseña que pues sí hay un interés. Claro, es el doble, ¿no? Respecto a 2013. Exactamente, es el doble. Perfecto. Gwenel Gerard, directora y fundadora de Responsable, esta asesoría en responsabilidad social, agencia de responsabilidad social. Muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de tus oficinas, por haber tenido el tiempo para explicarnos con detalle, ya te digo, porque vamos, una vez se presenta el estudio, pues es mucho el interés y mucha la gente que te busca para que les detalles, ¿no?, cada uno de estos temas que hemos ido perfilando aquí. Así que nada, espero que nos escuchemos pronto, porque igual a lo mejor pues, podemos profundizar en algún tema en concreto. Con muchísimo gusto. Ahora que me llevo yo el estudio, lo estudiaré, claro, ¿no?, lo analizaré. Espero que sí. Y te consulto. Y nos vemos pronto y hablamos pronto. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Esperamos que este episodio haya sido de tu agrado y útil para conocer más y nuevos aspectos sobre desarrollo sostenible en el mundo y en México. Si fue así, no olvides compartirlo o darnos un me gusta. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro newsletter para tener antes que nadie todos nuestros episodios en tu bandeja de correo electrónico. Solo tienes que visitar www.valor-compartido.com y registrarte. Este podcast está disponible en Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, iVoox y también en tu asistente de voz preferido. Puedes enviarnos tus comentarios o tus sugerencias de contenido a la dirección comunicamos@valor-compartido.com. Hasta el próximo episodio. Vamos a contarlo juntos.